Bienvenidos a los confines del universo, donde la realidad y la imaginación convergen en un viaje sin límites. Estás entrando en la órbita, el lugar donde la exploración del cosmos se entrelaza con los misterios más profundos del conocimiento humano. Abramos las puertas del misterio y entremos. Buenas noches, es sábado 12 de octubre y esto es La Órbita. Desde los albores del cristianismo, los textos sagrados han sido objeto de una meticulosa selección y estudio por parte de la Iglesia Católica. El Vaticano, como uno de los centros de poder religioso más influyentes del mundo, ha sido el guardián de innumerables documentos históricos y teológicos que han dado forma a la fe de millones de personas. Sin embargo, a lo largo de los siglos han surgido rumores inquietantes sobre la existencia de evangelios ocultos, textos que fueron deliberadamente excluidos del canon oficial y que han permanecido en las sombras, custodiados celosamente en las profundidades de los archivos secretos del Vaticano. Entre los evangelios apócrifos más conocidos se encuentra el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas, cada uno de los cuales plantea ideas radicalmente diferentes sobre la vida y el papel de Jesús en la historia de la humanidad. Pero hay rumores persistentes sobre evangelios aún más prohibidos, textos que nunca han sido revelados públicamente. Estos escritos, según las teorías, contendrían información sobre el verdadero origen de la humanidad, el papel de los seres sobrenaturales en el desarrollo de la civilización e incluso revelarían que Jesús tenía un conocimiento profundo sobre poderes oscuros que podrían poner en peligro a la humanidad. Soy Fernando y los invito a acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Comenzamos. El Vaticano, en su papel como guardián de los secretos más profundos del cristianismo, ha sido el custodio de una verdad que podría cambiar el curso de la historia humana. Los llamados evangelios ocultos, enterrados en los archivos secretos, no son simplemente textos marginales que ofrecen diferentes perspectivas sobre los eventos de la vida de Jesús. Son documentos que, según los rumores, contienen revelaciones tan poderosas y peligrosas que su divulgación podría destruir los cimientos de la fe cristiana y transformar para siempre nuestra comprensión de la humanidad y el universo. Estos evangelios, a diferencia de los apócrifos más conocidos, no solo narran episodios no incluidos en los textos canónicos. Se dice que contienen una verdad prohibida sobre la creación del hombre, la naturaleza de la vida en el universo y la verdadera misión de Jesús en la tierra. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha hecho grandes esfuerzos para controlar la narrativa sobre la vida de Jesús, presentándolo como un Salvador divino cuyo sacrificio redime a la humanidad. Sin embargo, los evangelios ocultos revelan una figura mucho más compleja, una figura que comprendía secretos cósmicos y sabía de la existencia de fuerzas mucho más grandes y oscuras que podrían destruir a la humanidad si no eran mantenidas a raya. Hoy, en La Órbita, los archivos secretos del Vaticano, los evangelios prohibidos. Después de que mi visita a Opedrouzo hiciera que me topara de frente con la verdadera historia de la Santa Compañía, algo dentro de mí sabía que debía seguir investigando más misterios. Así que puse rumbo a mi próximo destino, Italia.
La mañana en Roma estaba cargada de humedad. El aire era sofocante y se movía con lentitud entre las calles empedradas y los edificios antiguos. Aunque la ciudad parecía continuar con su ritmo habitual, los turistas paseaban por la plaza de San Pedro y los vendedores ambulantes ofrecían sus productos, yo me encontraba ajeno a todo aquello. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta entonces. Había llegado a Roma con un propósito claro: investigar los rumores que circulaban entre ciertos círculos académicos sobre documentos ocultos en los archivos secretos del Vaticano. Había escuchado historias que parecían rozar lo fantástico, relatos sobre textos antiguos que contenían revelaciones capaces de sacudir los cimientos de la Iglesia. Mi instinto, afilado tras años de investigación y escepticismo, me decía que había algo más que simples leyendas detrás de esos susurros. Me hospedaba en un pequeño hotel en el Trastevere, alejado del bullicio turístico. Las calles de esa parte de la ciudad mantenían un aire de misterio, con sus edificios desgastados y enredaderas que cubrían las fachadas. Mi habitación era modesta, con paredes cubiertas de un empapelado que había perdido su color original, y la luz que entraba por las ventanas era tenue, apenas suficiente para iluminar el espacio. Allí, rodeado de ese ambiente casi decadente, me sentía en el lugar adecuado para investigar lo oculto, lo que no se ve a simple vista. Aquella mañana, mientras bebía un café en el pequeño salón del hotel, el recepcionista me entregó una carta. El sobre era simple, sin ningún distintivo, y su textura era rugosa como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a mí. Lo abrí con una mezcla de curiosidad y aprensión, y al leer el contenido, una extraña sensación de vértigo me invadió. Los evangelios ocultos no deben ver la luz. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde. En pocas palabras, escritas en una caligrafía antigua y precisa, pesaban como una advertencia ominosa. No había firma ni pista alguna sobre quién me la había podido enviar. Sin embargo, algo en la urgencia del mensaje me decía que debía tomarlo en serio. Había oído hablar de los evangelios apócrifos, textos que la Iglesia había rechazado y mantenido fuera de la Biblia original, pero nunca había escuchado una mención directa a evangelios ocultos, y mucho menos en este contexto tan alarmante. Sentí el impulso de rechazar la carta como una broma o una artimaña para distraerme de mi investigación original, pero algo en mi interior, una mezcla de curiosidad y temor, me empujaba a continuar. Sabía que ese era el tipo de descubrimiento que podía cambiar mi vida e incluso el curso de la historia. Esa tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles adoquinadas de Roma, con la carta apretada en el bolsillo, tomé una decisión. Debía saber más. Si esos evangelios ocultos eran reales, debía encontrarlos. Mi investigación previa me había llevado hasta un hombre que tal vez pudiera ayudarme: Angelo Rinaldi, un archivista del Vaticano que había trabajado en los archivos secretos durante décadas. Si alguien conocía los secretos que se ocultaban en los profundos pasillos del Vaticano, era él. El Vaticano no es un lugar al que se pueda acceder fácilmente, y mucho menos a los archivos secretos. Sin embargo, mis conexiones en el mundo académico y mi reputación como investigador serio me habían permitido asegurar una reunión con Rinaldi. A pesar de los años que llevaba trabajando allí, Angelo era un hombre discreto, casi invisible para muchos, pero aquellos que lo conocían sabían que tenía acceso a información que pocos en el mundo podían ni siquiera imaginar. Llegué a la plaza de San Pedro al atardecer, cuando los rayos del sol se deslizaban entre las columnas del Bernini, bañando la imponente fachada de la basílica en un resplandor dorado. La multitud de turistas comenzaba a dispersarse y el ambiente se volvía más tranquilo, casi místico. Caminé por la plaza sintiendo el peso de la historia a mi alrededor, sabiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que tal vez no habría vuelta atrás. Angelo Rinaldi me recibió en una pequeña sala de espera dentro del Vaticano. Era un hombre delgado, de aspecto cansado, con cabello canoso y las manos finas y huesudas. A pesar de su aparente fragilidad, había en él una especie de energía nerviosa, como si el conocimiento que había adquirido durante su tiempo en los archivos lo mantuviera en una tensión constante.
los evangelios ocultos, murmuró, después de estrecharme la mano. ¿Quién te ha hablado de ellos? Su pregunta me dejó claro que estaba caminando sobre un terreno peligroso, pero no había marcha atrás. Le mostré la carta que había recibido. No lo sé, respondí, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Alguien me la envió, pero no sé ni quién ni por qué. Rinaldi estudió la carta durante unos segundos antes de devolverme la mirada. Sus ojos estaban cargados de una mezcla de miedo y resignación. Sígueme. Fue todo lo que dijo. Me llevó a través de una serie de pasillos oscuros y fríos. Las paredes estaban cubiertas de antiguos tapices y obras de arte que parecían observarnos mientras caminábamos. Al final de uno de esos pasillos nos detuvimos frente a una puerta discreta, de madera maciza, con tallados arcaicos que no logré reconocer de inmediato. Rinaldi sacó una llave de su bolsillo y la insertó en la cerradura, produciendo un suave clic. La puerta se abrió con un crujido y un aire frío cargado de humedad nos golpeó en la cara. Descendimos por una escalera de piedra en espiral, cada peldaño más oscuro que el anterior. Las paredes de piedra parecían cerrarse sobre nosotros y el eco de nuestros pasos resonaba en el pasillo, aumentando la sensación de claustrofobia. Sabía que estábamos entrando en una parte del Vaticano que muy pocos habían visto, un lugar donde los secretos más oscuros del cristianismo habían sido sepultados. Finalmente llegamos a una sala subterránea. El techo era bajo y las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos y documentos. La luz provenía de unas pocas lámparas de aceite colgadas en cadenas del techo, creando sobras que danzaban con cada movimiento. En el centro de la sala, sobre una mesa de mármol, descansaba un libro. No era grande, pero su presencia llenaba el espacio. Estaba cubierto de polvo y su encuadernación de cuero parecía desgastada por el tiempo. Este es uno de los textos prohibidos, dijo Rinaldi mientras abría el libro con manos temblorosas. Un evangelio que jamás ha visto la luz pública. Mis ojos recorrieron las páginas amarillentas. El texto estaba escrito en latín, pero era un latín antiguo, más arcaico de lo que había visto antes. Y a medida que leía, sentía que cada palabra iba desmoronando lo que hasta ese momento había creído sobre Jesús. Los evangelios describían a un Cristo que no solo era humano, ni solo el Hijo de Dios, sino un ser que había adquirido un conocimiento profundo sobre el universo. Las historias que relataban en este evangelio hablaban de un Jesús que comprendía los secretos de la creación y de la vida misma, pero también de fuerzas mucho más oscuras que la humanidad no estaba preparada para entender. ¿Por qué se ocultan estos textos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Relata una versión de los eventos que la Iglesia nunca admitió. Rinaldi cerró el libro con un golpe sordo y me miró directamente a los ojos. El Vaticano no puede permitir que estos textos se difundan. Lo que revelan destruiría la fe de millones de personas. Si la verdad saliera a la luz, el mundo tal como lo conocemos colapsaría. Salimos de la sala en silencio, pero las palabras de Rinaldi resonaban en mi mente. Sabía que había tocado algo mucho más grande de lo que podría manejar y, sin embargo, algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante. No podía detenerme ahora, no, después de haber visto lo que había visto. Las horas que siguieron a mi visita a los archivos secretos fueron un torbellino de emociones. Me encontraba en mi habitación de hotel mirando fijamente la carta que me había llevado hasta allí, preguntándome quién podría haberme enviado esa advertencia y, más importante aún, ¿por qué? Las palabras de Angelo Rinaldi seguían resonando en mi mente. Había algo en esas palabras que me resultaba tan fascinante como aterrador. ¿Qué verdad podría ser tan devastadora? Los textos que había leído hablaban de un Jesús diferente al que conocía, uno que comprendía los secretos más oscuros del universo. Pero lo que más me perturbaba era la sensación de que esto era solo la punta del iceberg. Sabía que había algo más, algo que Rinaldi no me había dicho. Intenté dormir, pero el sueño era esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de las páginas amarillentas del Evangelio prohibido se apoderaban de mi mente.
Veía las palabras antiguas grabándose en mi memoria como si intentaran advertirme de algo mucho mayor, algo que estaba por suceder. Me revolvía en la cama incapaz de escapar de la sensación de que estaba siendo observado, vigilado. Eran las 3 de la mañana cuando escuché un suave sonido, como el roce de papel contra la madera. Me incorporé en la cama con el corazón latiendo con fuerza y miré hacia la puerta de mi habitación. Una sombra se deslizaba bajo la puerta y antes de darme cuenta, ya estaba de pie caminando hacia ella. Allí, en el suelo, encontré otro sobre, similar al que había recibido esa misma mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras lo recogía. Al abrirlo, vi que el mensaje era más directo, más amenazante que el anterior. Deja de buscar o sufrirás las consecuencias. El miedo se apoderó de mí en ese instante. Sabía que estaba siendo observado, que alguien o algo no quería que continuara con mi investigación, pero no podía detenerme. Había llegado demasiado lejos y lo que había descubierto era demasiado importante como para ignorarlo. A la mañana siguiente decidí que necesitaba obtener más respuestas. Regresé al Vaticano con la esperanza de hablar de nuevo con Rinaldi, pero cuando llegué a los archivos secretos noté que algo no estaba bien. La atmósfera era distinta, más tensa y todo parecía más vigilado. Un sacerdote joven, a quien no había visto antes, me recibió en lugar de Rinaldi. Tenía una expresión fría, casi inexpresiva, y sus ojos evitaban los míos. El padre Rinaldi no está disponible, dijo, su tono en voz seco y mecánico. No deberías estar aquí. Esas palabras fueron un recordatorio escalofriante de la advertencia que había recibido la noche anterior. Sabía que algo había sucedido, algo relacionado con los evangelios que había leído. Quizá Rinaldi había sido apartado o tal vez silenciado, pero no podía quedarme para averiguarlo. Sabía que estaba siendo observado y que mi presencia no era bienvenida. Mientras caminaba de regreso por las calles de Roma, con el aire fresco de la mañana rozando mi rostro, supe que no podía confiar más en nadie dentro del Vaticano. Las respuestas que buscaba estaban escondidas en los lugares más oscuros y necesitaba ayuda si quería continuar. Recordé a Giovanni Caracciolo, un ex sacerdote que había sido excomulgado años atrás por sus investigaciones sobre los textos apócrifos. Vivía reclutado a las afueras de Roma y su obsesión con los evangelios no reconocidos por la Iglesia lo había convertido en una figura marginada. Pero si alguien podía ayudarme a entender lo que había descubierto, era él. Tomé un taxi hacia las colinas fuera de Roma, donde sabía que Caracciolo vivía en una vieja villa. Mientras el coche serpenteaba por las carreteras empinadas, el aire fresco de las colinas reemplazó el calor sofocante de la ciudad. Sabía que estaba a punto de adentrarme en un terreno peligroso, pero también sabía que no podía detenerme. No ahora. Caracciolo había sido un sacerdote brillante, pero su obsesión por los evangelios apócrifos lo había llevado a un enfrentamiento directo con la jerarquía del Vaticano. Había sido excomulgado por sus opiniones heréticas y desde entonces vivía en el exilio, investigando por su cuenta. Era un hombre aislado, ajeno al mundo, pero también uno de los pocos que había estudiado a fondo los textos que yo acababa de descubrir. Cuando llegué a su casa, una vieja villa de piedra cubierta de enredaderas me recibió con una mezcla de curiosidad y precaución. Sabía que alguien vendría tarde o temprano, dijo, mirándome con ojos brillantes e intensos. ¿Has visto los evangelios? Asentí, incapaz de responder de inmediato. Entonces, ya sabes que lo que has leído no es más que el principio, añadió con una sonrisa amarga. La verdadera historia de Jesús, la que la Iglesia ha ocultado durante siglos, es mucho más aterradora de lo que te imaginas. Caracciolo me invitó a entrar a su casa, una vivienda modesta pero llena de libros y documentos. Cada rincón estaba abarrotado de manuscritos y pergaminos, como si hubiera dedicado toda su vida a recopilar información sobre un tema que pocos se atrevían siquiera a mencionar. Nos sentamos en una pequeña mesa de madera
y él me invitó a un café mientras sus ojos no se apartaban de los míos. Lo que leíste en los archivos del Vaticano es solo una parte de la verdad. Hay más, mucho más. Comenzó. Jesús no era solo un hombre santo o un Mesías. Era algo diferente. Algo que la humanidad no está preparada para entender. Sentí un nudo en el estómago mientras lo escuchaba. Había algo en su tono de voz, en la forma en que pronunciaba cada palabra, que me hacía sentir que estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría para siempre mi visión del mundo. La Iglesia ha hecho todo lo posible por ocultar los evangelios que revelan la verdadera naturaleza de Jesús. Continuó. No porque no quisieran que la gente supiera sobre él, sino porque lo que esos textos revelan es demasiado peligroso. Destruiría la fe de millones de personas. Caracciolo sacó un libro polvoriento de una estantería cercana y lo colocó frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. El texto estaba escrito en un latín antiguo, pero a medida que mis ojos se deslizaban por las palabras, comprendí que lo que estaba leyendo era mucho más que un evangelio apócrifo. Este es uno de los pocos textos que quedan, dijo. Relata la historia de un Jesús que no solo predicaba amor y perdón, sino que conocía secretos oscuros sobre la creación del universo. Estos evangelios revelan que Jesús no solo fue enviado por Dios, sino por algo mucho más antiguo, algo que ha estado presente desde el principio de los tiempos. Mi respiración se aceleró. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué es ese algo? Caracciolo me miró fijamente antes de responder. Los textos hablan de seres antiguos, anteriores a cualquier noción de Dios o demonio. Seres que existieron mucho antes de la creación de la humanidad. Jesús tenía conocimiento de estos seres. Y su verdadera misión no era solo redimir a la humanidad, sino protegerla de algo mucho más oscuro. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero las implicaciones eran demasiado vastas, demasiado perturbadoras. Los evangelios ocultos contienen advertencias, continuó Caracciolo. Jesús sabía que estos seres antiguos aún existen y que, en algún momento, regresarían. Su verdadero propósito fue sellar ese conocimiento, mantener a la humanidad a salvo de lo que estos seres podían traer. Cada palabra de Caracciolo añadía una capa más de oscuridad a la historia. Estaba claro que lo que había leído en los archivos del Vaticano no era la historia completa, pero lo que estaba descubriendo ahora era mucho peor de lo que habría imaginado. El Vaticano lo sabe, dijo finalmente. Y por eso han hecho todo lo posible para mantener estos evangelios ocultos. Pero ya no pueden contenerlo por mucho más tiempo. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Había venido a Roma buscando respuestas, pero lo que estaba encontrando era algo que jamás podría haber anticipado. Debes ser muy cuidadoso. Caracciolo me miró con una mezcla de compasión y gravedad. Hay fuerzas en juego que no entiendes, y si sigues buscando, pondrás en peligro algo más que tu vida. Pero si decides continuar, debes saber que no hay vuelta atrás. Su advertencia resonaba en mi mente mientras me despedía de él y caminaba de regreso por las colinas. El aire fresco de la noche me envolvía, pero no lograba calmar el torbellino de pensamientos que giraban en mi cabeza. Sabía que había tocado algo que estaba más allá de mi comprensión, pero no podía detenerme ahora. Había visto demasiado. El destino del mundo, tal como lo conocíamos, dependía de lo que hiciera a continuación. Al regresar a Roma, mi mente estaba enredada en las revelaciones de Caracciolo. Sentía que había sido arrastrado a un juego de poder que no comprendía del todo. Un conflicto que no solo involucraba a la Iglesia, sino a fuerzas mucho más grandes y oscuras. Las advertencias de Caracciolo seguían resonando en mi cabeza. Sabía que estaba adentrándome en un terreno peligroso, pero no podía detenerme. Al llegar al hotel, el silencio de la noche era perturbador. El hotel parecía vacío, como si todos los demás huéspedes hubieran desaparecido. Subí a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza. Tenía la sensación de que algo estaba por suceder. Algo que cambiaría el curso de mi vida.
Me senté en la cama intentando procesar todo lo que había aprendido, los evangelios ocultos, la verdadera naturaleza de Jesús, los seres antiguos que aún vigilaban a la humanidad. Todo se arremolinaba en mi mente como una tormenta. Pero mientras intentaba calmarme, escuché un sonido suave, apenas perceptible, un roce como si alguien estuviera deslizando algo bajo la puerta. Me levanté de un salto con el corazón en la garganta, caminé lentamente hacia la puerta y al abrirla encontré otro sobre, idéntico a los anteriores. Lo recogí con las manos temblorosas y lo abrí. El mensaje era claro, directo y aterrador. Nos estamos acercando. Sabía que ya no estaba seguro en Roma, pero tampoco sabía a dónde más ir. La verdad estaba saliendo a la luz y los seres que habían influenciado la creación de la humanidad no estaban dispuestos a permitir que los evangelios ocultos fueran revelados. La habitación del hotel, que antes me había parecido un refugio modesto pero seguro, ahora se sentía como una celda. Cada sombra que las luces de la ciudad proyectaban a través de las cortinas parecía moverse con una intención siniestra, como si algo o alguien estuviera observando desde fuera. El mensaje que acababa de recibir no dejaba lugar a dudas. Estaba siendo vigilado de cerca y quienes no querían que continuara mi investigación estaban más cerca de lo que yo había imaginado. Decidí que no podía quedarme allí. Recogí mis cosas apresuradamente, guardando en mi maleta las pocas pertenencias que tenía. Mis manos temblaban mientras intentaba concentrarme en lo que debía hacer a continuación. Las revelaciones de Giovanni Caracciolo sobre los seres antiguos, los evangelios ocultos y la verdadera misión de Jesús seguían retumbando en mi cabeza. No podía dejar Roma sin obtener respuestas, pero también sabía que quedarme podría costarme más que solo mi vida. Al salir del hotel, el aire nocturno era más frío de lo habitual. Una brisa húmeda que parecía traer consigo un presagio de tormenta. Las calles de Roma estaban casi desiertas a esa hora y cada eco de mis pasos resonaba en los muros de los antiguos edificios. Sabía que no podía volver al Vaticano. Ya me habían dejado claro que no era bienvenido allí. Y aunque Caracciolo me había advertido sobre el peligro que corría al seguir investigando, sentía que solo él podía ayudarme a comprender lo que estaba sucediendo. Subí a un taxi y pedí al conductor que me llevara de vuelta a la villa de Caracciolo en las colinas. Mientras el coche avanzaba por las calles vacías, una sensación de urgencia crecía en mi interior. Sentía que el tiempo se estaba acabando, que algo más grande y peligroso estaba a punto de desatarse. Cuando llegué a la villa de Caracciolo, las luces dentro de la casa estaban apagadas. La vieja estructura de piedra parecía aún más sombría bajo la luz de la luna y las enredaderas que cubrían las paredes le daban un aspecto casi fantasmagórico. Me acerqué a la puerta y toqué con suavidad, esperando que él estuviera allí, dispuesto a recibirme. Después de unos minutos de silencio, oí pasos desde el interior. La puerta se abrió lentamente y el rostro de Caracciolo apareció entre las sombras. Su expresión era seria pero no sorprendida. Sabía que volverías, dijo en voz baja. No tienes mucho tiempo. Lo seguí al interior de la casa, donde el ambiente era denso, cargado de una energía que no había notado en mi primera visita. Las paredes estaban cubiertas de más libros y documentos de los que recordaba, y en el centro de la habitación había una mesa llena de pergaminos extendidos, como si hubiera estado estudiando algo importante antes de mi llegada. Caracciolo, necesito saber más, dije, mi voz sonando más desesperada de lo que pretendía. Recibí otra advertencia. Me dijeron que se están acercando. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? El ex sacerdote me miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. Finalmente suspiró y se sentó en una vieja silla de madera frente a los pergaminos. Lo que estás enfrentando no es solo el Vaticano. Comenzó. Hay fuerzas más allá de la Iglesia, entidades que han existido mucho antes de que los humanos comenzaran a registrar su historia. Estos seres, que algunos llaman los que vinieron antes, han influenciado el curso de la humanidad desde sus primeros días.
Jesús conocía su existencia y su misión era mucho más grande de lo que jamás te enseñaron. Me senté frente a él, mis ojos fijos en los pergaminos mientras trataba de asimilar lo que me estaba diciendo. La Iglesia lo sabe. Continuó. Siempre lo ha sabido. Pero durante siglos han hecho todo lo posible para ocultar estos evangelios, para evitar que el mundo descubra la verdadera historia de la humanidad y de estos seres. Si los textos salieran a la luz, el control que la Iglesia tiene sobre la fe de millones de personas se desmoronaría. ¿Y qué es lo que estos seres quieren?, pregunté, mi voz cargada de temor. Caracciolo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto. El poder. Han estado esperando, observando desde las sombras, y ahora creen que es el momento de regresar. Los evangelios ocultos contienen advertencias, señales de que estos seres están despertando. Jesús los conocía y sabía que su regreso significaría el fin de la humanidad tal como la conocemos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Caracciolo eran demasiado aterradoras para ser reales, pero cada vez que lo miraba, veía en su rostro una convicción que me decía que no estaba mintiendo. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté, desesperado por alguna respuesta que me diera una salida. Caracciolo me miró fijamente, su expresión más sombría que nunca. Tienes que encontrar el Evangelio completo, el que contiene la advertencia final de Jesús. Ese texto está escondido en lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano. Y si no lo encuentras, estos seres tendrán el poder para reclamar lo que consideran suyo. Pero ten cuidado, porque ya no eres el único que lo busca. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba en medio de algo que nunca había imaginado y el destino de la humanidad parecía depender de lo que hiciera a continuación. La madrugada avanzaba cuando salí de la villa de Caracciolo. Sabía que volver al Vaticano sería una tarea casi suicida, pero no tenía otra opción. Si lo que él decía era cierto, entonces los evangelios ocultos no solo contenían información prohibida, sino también la clave para detener a esos seres antiguos que estaban despertando. El camino de regreso a Roma fue silencioso. El conductor del taxi apenas habló y yo tampoco tenía fuerzas para mantener una conversación. Mi mente estaba concentrada en lo que debía hacer. El Vaticano ya me había dejado claro que no era bienvenido, pero necesitaba encontrar el Evangelio completo, este texto final que Jesús había dejado como una advertencia a la humanidad. Llegué a los alrededores del Vaticano cuando el cielo empezaba a aclararse con los primeros destellos del amanecer. Sabía que no podía entrar por las rutas normales, el lugar estaría demasiado vigilado, pero había oído hablar de una entrada oculta, un antiguo túnel subterráneo que conectaba con las partes más profundas de los archivos secretos. Si podía llegar a ese túnel, tal vez tendría una oportunidad. Recorrí las estrechas calles que rodeaban la ciudad del Vaticano buscando la entrada del túnel. Sabía que estaba escondida en una iglesia pequeña y olvidada, fuera de los caminos turísticos. Después de un tiempo de búsqueda la encontré. Una capilla de aspecto descuidado, sus puertas entreabiertas y cubiertas de polvo. El lugar era desierto, lo que no me sorprendió, pero aún así no pude evitar sentir que alguien me estaba observando. Entré en la capilla y tras recorrer los bancos vacíos, encontré una pequeña puerta en la parte trasera. La puerta estaba cerrada con una pesada cadena, pero tras algunos intentos logré abrirla. Del otro lado, una escalera descendía hacia la oscuridad. El aire que emanaba desde abajo era denso y frío, como si hubiera estado sellado durante siglos. Encendí una linterna y comencé a descender por la escalera, consciente de que cada paso me llevaba más cerca de los secretos que tanto había buscado. El túnel era angosto y las paredes de piedra estaban cubiertas de moho y líquenes, como si la naturaleza hubiera reclamado ese espacio hacía mucho tiempo. El eco de mis pasos era el único sonido que rompía el silencio.
Después de lo que parecieron horas, llegué a una bifurcación. Sabía por mi investigación que había hecho que una de esas rutas me llevaría a los archivos secretos, mientras que la otra conducía a cámaras abandonadas, lugares olvidados por la historia. Decidí seguir mi instinto y tomé el camino de la izquierda. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y la sensación de ser observado se hacía más fuerte. El túnel finalmente desembocó en una gran sala subterránea, iluminada por pocas lámparas de aceite que colgaban de cadenas oxidadas. Frente a mí, una puerta de metal oxidada se alzaba como un guardián de los secretos que se ocultaban detrás de ella. Sabía que al otro lado de esa puerta encontraría los evangelios que tanto había buscado, pero también sabía que no estaba solo. Algo o alguien me seguía de cerca. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la puerta oxidada y la empujé. Un crujido resonó en la sala y el eco rebotó en las paredes como una advertencia de lo que estaba por venir. El aire que salió de la habitación era gélido. Una sensación de antigüedad impregnaba el espacio. Estaba claro que pocos, si es que alguien, habían entrado allí en mucho tiempo. Al otro lado de la puerta, una biblioteca en ruinas se desplegaba ante mis ojos. Estanterías cubiertas de polvo se alineaban en las paredes, llenas de libros antiguos, muchos de los cuales parecían haber sido olvidados por siglos. Pero en el centro de la sala, sobre una mesa de mármol, descansaba un solo libro, más grande y voluminoso que los demás. Mis manos temblaban mientras me acercaba al libro. Sabía que este era el evangelio que había estado buscando, el que contenía la advertencia final de Jesús sobre los seres antiguos. El libro estaba encuadernado en un cuero oscuro y las páginas, aunque amarillentas por el tiempo, parecían estar en buen estado. Lo abrí con cautela, sintiendo el peso de los siglos en cada página que pasaba. El texto estaba escrito en un latín arcaico, pero con cada línea que leía, el verdadero propósito de Jesús comenzaba a revelarse ante mí. Ellos volverán, decía el texto, y cuando lo hagan, no habrá piedad para la humanidad. Mi sacrificio fue solo el primer sello, pero los otros están rompiéndose. Cuando el último sello caiga, los cielos se abrirán y los que vinieron antes caminarán de nuevo entre los hombres. Sentí un nudo en el estómago mientras lo leía. La advertencia estaba clara. Los seres antiguos, los que habían influenciado la creación de la humanidad, estaban despertando y Jesús había intentado sellar ese poder con su sacrificio. Pero algo había salido mal. Los sellos que mantenían a esos seres encerrados se estaban debilitando y pronto serían libres para reclamar lo que consideraban suyo. Mientras seguía leyendo, sentí un cambio en el aire. El frío se intensificó y la luz de las lámparas de aceite pareció parpadear. Sabía que no estaba solo en la sala. Algo o alguien había entrado detrás de mí. El frío en la sala cada vez era más intenso. Una presencia invisible que parecía estar acercándose con cada segundo. Mi cuerpo reaccionaba de manera instintiva, con la piel erizada y un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Sabía que no estaba solo. El aire, denso y cargado, parecía susurrar advertencias que no podía entender del todo, pero mi intuición me gritaba que algo o alguien había cruzado la puerta detrás de mí. Me giré lentamente, manteniendo las manos sobre el libro que acababa de abrir, como si su mera existencia pudiera protegerme de lo que fuera estuviera allí. La sala, que momentos antes parecía tranquila, ahora estaba envuelta en una oscuridad brillante, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. Apenas distinguía una figura en el umbral de la puerta, una silueta alta, envuelta en penumbra. La sensación de que estaba siendo observado se intensificó. Mi mente latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. No podía mostrar miedo. Has llegado demasiado lejos, dijo en una voz baja, grave y cargada de autoridad. La figura avanzó un paso revelando parte de su rostro.
Era un hombre vestido con una sotana oscura. Sus ojos eran fríos, casi carentes de vida. Cada palabra que pronunciaba resonaba con una amenaza implícita. No deberías haber abierto ese libro. Sabía que esa figura representaba las fuerzas que intentaban mantener los evangelios ocultos, las mismas que ahora me perseguían. Sentí como una corriente de adrenalina recorría mi cuerpo. Mi mente buscaba una salida, pero la única puerta estaba bloqueada por ese hombre que ahora me acechaba. ¿Quién eres?, pregunté. Mi voz tensa pero firme, intentando ganar tiempo mientras mi cerebro buscaba una solución. El hombre esbozó una sonrisa amarga, como si mi pregunta no mereciera una respuesta clara. Mi nombre no es importante, respondió. Lo que importa es que has cruzado una línea que nunca debiste cruzar. No tienes idea del poder que intentas desenterrar. Sentí una mezcla de miedo e ira. No podía permitir que él me intimidara. No ahora, después de haber llegado tan lejos. Sé más de lo que imaginas, respondí, levantando la barbilla. Y sé que hay verdades que ustedes han estado ocultando durante siglos. Jesús no solo fue un Mesías. Sabía lo que estaba por venir y su verdadero sacrificio fue mucho más de lo que nos han contado. El hombre dejó de sonreír, sus ojos se entrecerraron y por un momento la sombra de lo que parecía ser una profunda furia cruzó su rostro. Avanzó otro paso acercándose lo suficiente como para que pudiera ver las arrugas de su rostro marcadas por la edad y quizás por el peso de los secretos que había custodiado durante tantos años. Lo que piensas que sabes no es más que una fracción de la verdad, dijo en voz baja, cargada de veneno. Los textos que has leído son peligrosos. Jesús no solo conocía a esos seres antiguos, sino que entendía que su regreso traería la destrucción del mundo tal como lo conocemos. Él intentó sellarlos. Y ahora tú, con tu curiosidad insensata, estás ayudando a liberar ese poder. El eco de sus palabras reverberaba en la sala mientras yo seguía sin moverme, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Sentía el peso de su acusación, pero también sabía que no podía detenerme ahora. Había algo más, algo que él no me estaba diciendo. ¿Qué intentan proteger realmente?, pregunté, mi voz cortante. ¿A la humanidad o a su poder? Porque parece que Jesús les advirtió, y en lugar de seguir sus palabras, decidieron ocultarlas para controlar a las masas. El hombre se detuvo, su expresión se endureció. No entiendes nada, susurró. No es solo poder, es supervivencia. Sus palabras flotaron en el aire y por un momento la tensión en la sala pareció cambiar. No estaba claro si lo que decía era una amenaza, una súplica o una confesión. Pero antes de que pudiera responder, sentí un cambio en la atmósfera. Un temblor suave bajo mis pies como si algo antiguo o poderoso estuviera despertando bajo el suelo de la sala. Los ojos del hombre se abrieron de par en par y por primera vez vi un destello de un verdadero miedo en su rostro. Es demasiado tarde, murmuró, retrocediendo hacia la puerta. El último sello. No terminó la frase. Sin previo aviso, la luz en la sala comenzó a parpadear violentamente y un sonido bajo, como un rugido lejano, surgió de entre las profundidades. El suelo temblaba con más fuerza y el aire se llenó de una energía palpable, cargada de una oscuridad primitiva que parecía atravesar mi piel. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la oscuridad como si hubiera sido tragado por las sombras mismas. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Agarré el evangelio de la mesa y me giré hacia la puerta. Tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero el camino de regreso no sería fácil. Sentía que las mismas fuerzas que habían mantenido los secretos del Vaticano encerrados durante siglos, ahora se manifestaban intentando detenerme a toda costa. El frío en el túnel era sofocante,
pegajoso, como si una presencia invisible me envolviera con sus garras heladas. Mis pasos resonaban sordamente en las paredes de piedra húmedas mientras avanzaba lo más rápido que mis piernas me lo permitían. El Evangelio seguía apretado contra mi pecho, como si su contacto podría ofrecerme algún tipo de protección ante lo que sabía que me estaba persiguiendo. Algo había despertado en el Vaticano y yo estaba atrapado en su epicentro. El eco de mis pasos, amplificado por los estrechos pasillos subterráneos, se entrelazaba con un ruido más profundo y lejano, un rugido que no cesaba, como si la misma tierra estuviera protestando por lo que acababa de desatar. El aire parecía moverse en dirección contraria, como si una fuerza invisible tratara de empujarme hacia atrás, hacia el corazón de ese oscuro poder que empezaba a revelarse en las profundidades. Sabía que no estaba solo. El túnel, que antes me había parecido un pasadizo abandonado y desierto, ahora estaba vivo con una energía inquietante. No hacía falta ver para que algo más allí estuviera conmigo, algo que me seguía, deslizándose entre las sombras, acechando a cada paso. Apreté el libro con más fuerza y mantuve el ritmo de mis pies, luchando por no mirar atrás, aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. Las luces de mi linterna parpadeaban intermitentemente, luchando por mantenerse encendidas en medio de la creciente oscuridad. El rugido que había comenzado como un simple eco ahora se sentía más cercano, como si hubiera una criatura gigante arrastrándome por las entrañas de la tierra, buscando devorar todo a su paso. El aire a mi alrededor vibraba con una energía ominosa. Cuando finalmente llegué a la bifurcación en el túnel, supe que mi tiempo se estaba acabando. A mi izquierda estaba el camino que había tomado al llegar, la ruta que me había llevado al corazón de los archivos secretos. A mi derecha, un pasadizo aún más oscuro y estrecho se extendía en la penumbra. La elección parecía obvia, pero algo en el aire me indicaba que incluso retroceder ya no era una opción segura. De repente, el eco de un paso distinto del mío resonó en la lejanía. Un solo paso, luego otro. El ritmo pausado y deliberado por alguien o algo que no tenía ninguna prisa, pero que estaba completamente seguro de su objetivo. El sonido me congeló en ese mismo lugar. Sabía que esa presencia había estado siguiéndome todo el tiempo. Ahora finalmente estaba mostrando su rostro, aunque no de manera física. Giré hacia mi derecha, eligiendo el camino más oscuro casi por instinto, sabiendo que cualquier dirección sería mejor que enfrentar lo que estaba detrás de mí. El pasadizo era más angosto, las paredes más irregulares y el suelo cubierto de escombros dificultaba mi avance. Sin embargo, sentía que cuanto más me adentraba, más me alejaba de esa presencia que me seguía, pero no podía escapar del rugido que me parecía seguir, como un monstruo invisible que devoraba todo a su paso. Después de lo que parecieron horas, el túnel comenzó a abrirse en una pequeña cámara. El suelo vibraba con una intensidad que no podía ser ignorada, como si algo en el centro de la Tierra estuviera intentando salir a la superficie. Sabía que no podía detenerme, pero necesitaba un plan. La salida debía estar cerca, pero algo me decía que no podía salir de ese lugar sin enfrentar lo que había desatado. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio de un camino que me llevara a la superficie, pero en lugar de eso, mis ojos se posaron en algo que no había notado al entrar. Símbolos tallados en las paredes de piedra. Antiguos y gastados por el tiempo, los símbolos parecían arcanos, como si hubieran sido grabados por manos que no pertenecían a este mundo. Eran patrones complejos entrelazados con figuras que recordaban a los relatos de los evangelios prohibidos. Toqué uno de los símbolos con los dedos y en ese momento una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo.
Su rugido en la distancia se detuvo de inmediato, como si lo que estaba a punto de salir al mundo también hubiera sentido la presencia de los símbolos. Sabía que había encontrado algo importante, algo que podía ser la clave para escapar. Mientras estudiaba los símbolos, el sonido de pasos nuevamente rompió el silencio. Esta vez estaban más cerca. Giré hacia el túnel, esperando ver la figura que me seguía desde hacía tanto tiempo, pero lo que vi me dejó sin aliento. La sombra, esa presencia que había sentido desde que entré en el Vaticano, no era humana. Era una figura alta y oscura, sus contornos vibraban como si estuvieran en constante movimiento. No tenía rostro, pero sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, brillaban con una luz antinatural, una mezcla de odio y desesperación. No puedes huir de lo que has despertado. La voz surgió de la sombra, aunque no parecía provenir de un lugar físico. El sello está roto. No puedes detenernos. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿El sello roto? ¿Qué había desatado? Sabía que Jesús había dejado advertencias en los evangelios prohibidos, advertencias sobre el regreso de estos seres antiguos, y ahora me encontraba frente a una de esas entidades, una criatura que no pertenecía a este mundo, pero que de alguna manera había estado sellada durante siglos. ¡No!, grité, levantando el evangelio como si su mera presencia pudiera detener a la criatura. ¡No permitiré que destruyan este mundo! La figura no se movió, pero el aire a su alrededor pareció oscurecerse aún más, como si la realidad misma se distorsionara en su presencia. Sabía que no podía ganar ese enfrentamiento con fuerza, pero tal vez con el conocimiento que había acumulado en el Evangelio podría encontrar una salida. Levanté el libro y con las manos temblorosas comencé a leer en voz alta. Las palabras en latín fluían en mis labios como un mantra, y cada sílaba resonaba en la cámara subterránea. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar levemente y la figura oscura se detuvo, como si algo en las palabras la estuviera reteniendo. Por el poder que me otorgan los sellos, ordeno que retrocedas. Recité, mi voz ganando confianza con cada palabra. La figura se detuvo por completo, como si las palabras la hubieran contenido temporalmente, pero sabía que esto no duraría mucho. El rugido en la distancia volvía a crecer y la presencia de la criatura seguía siendo abrumadora. Sabía que no podía vencerla, pero tal vez, solo tal vez, podría escapar con vida. Con el último vistazo a la figura, apreté el evangelio contra mi pecho y me giré hacia el túnel, corriendo con todas mis fuerzas. El rugido del monstruo y el temblor en el suelo me siguieron, pero sabía que estaba más cerca de la salida. Podía sentir la presencia de la superficie, el aire fresco a medida que el túnel comenzaba a inclinarse hacia arriba. Mis pulmones ardían mientras corría, pero no me atrevía a detenerme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi la luz del amanecer filtrarse por una grieta en la distancia. La salida estaba frente a mí. Salí disparado del túnel, cayendo sobre el suelo de piedra mientras la luz de la mañana me cegaba momentáneamente. El rugido se desvaneció detrás de mí, pero el miedo no desapareció. Sabía que había despertado algo mucho más grande y antiguo de lo que podría comprender. Me levanté lentamente sosteniendo el evangelio con las manos temblorosas. Sabía que el libro era la clave para detener todo esto, pero también sabía que no sería fácil. Los sellos se estaban rompiendo y si no encontraba una manera de restaurarlos, el mundo entero estaba condenado. El cielo sobre Roma se había transformado en oscuro y turbulento lienzo. Nubes negras se agolpaban en el horizonte, moviéndose con una velocidad antinatural, como si respondieran a un poder que se agitaba bajo la superficie de la ciudad. Sentía la presión del aire como si el propio ambiente estuviera al borde de estallar. Sabía que lo que Caracciolo había advertido estaba sucediendo. El despertar de los seres antiguos que Jesús había intentado sellar.
Los hombres vestidos de sotana negra habían desaparecido tan rápido como habían aparecido, dejándome solo frente a la iglesia vacía. Sostuve el Evangelio con fuerza contra mi pecho, sintiendo el peso de su contenido y las advertencias que contenía. El rugido lejano, que ahora resonaba más cerca, parecía provenir de las mismas profundidades del Vaticano. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Con una mezcla de desesperación y determinación, me dirigí hacia la puerta principal de la capilla. Afuera, las calles estaban desiertas, pero el cielo seguía cargado de una oscuridad antinatural. Era como si la ciudad misma hubiera sido envuelta en una especie de eclipse que nadie más parecía notar. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Recordé las palabras de Caracciolo. Él había dicho que dentro de ese libro estaba la advertencia final de Jesús, la última barrera que mantenía a raya a esos seres antiguos. Si se liberaban, la humanidad entera estaba en peligro. Sentí que el libro, con sus páginas viejas y su encuadernación gastada, era más que un simple documento antiguo. Era un símbolo, una barrera que ahora estaba al borde de romperse. El aire a mi alrededor se volvió más frío y una ráfaga de viento atravesó las calles vacías, levantando hojas y polvo en su camino. Mis pensamientos eran un torbellino, pero algo en mi interior me empujaba a seguir adelante. No sabía exactamente hacia dónde me dirigía, pero tenía que alejarme del Vaticano, de esa fuente de poder que ahora parecía agitarse como una bestia hambrienta. Caminé rápidamente por las calles estrechas de Roma, pasando por lugares que solían estar llenos de vida, pero que ahora parecían muertos. El rugido del cielo crecía con cada paso que daba y mi mente volvía constantemente a las palabras de los hombres de negro. Sabía que lo que estaba sucediendo no era solo un fenómeno atmosférico, era algo mucho más profundo, algo que el propio Jesús había intentado advertir en esos evangelios prohibidos. Mis primeros pasos me llevaron hacia el puente de San Angelo, el puente que conectaba con el imponente castillo de San Angelo, un lugar que había servido como refugio para los papas durante tiempos de guerra y peligro. Aunque no había planificado llegar hasta allí, algo me decía que ese lugar tenía una conexión especial con lo que estaba sucediendo. Las antiguas fortificaciones del castillo, sus paredes de piedra desgastadas por el tiempo, se alzaban frente a mí como un recordatorio de la longevidad de la ciudad y de los secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Mientras cruzaba el puente, sentí una presencia detrás de mí. Sabía que no podía detenerme para comprobarlo, pero mis sentidos me decían que no estaba solo. Había algo o alguien siguiéndome y la energía oscura que sentía a mi alrededor no dejaba lugar a dudas de que las fuerzas que había desatado estaban más cerca que nunca. Al llegar al otro lado del puente, entré en los jardines del castillo y el rugido en el cielo se intensificó. Unos relámpagos cruzaban las nubes negras, iluminando por momentos el paisaje a mi alrededor. Cada vez que el cielo se iluminaba, las sombras parecían moverse como si algo estuviera acechando desde los rincones oscuros. El poder que Jesús había sellado estaba despertando y yo estaba en el centro de todo. Debes detenerlo antes de que el último sello caiga, me recordó una voz en mi cabeza. Sabía que tenía que encontrar una forma de usar el Evangelio, pero no sabía cómo. El libro era solo un conjunto de palabras antiguas, advertencias escritas desde hace siglos. ¿Cómo podía un simple texto detener algo tan inmenso y antiguo? Llegué a una pequeña capilla al lado del castillo, un lugar donde sabía que podría refugiarme al menos temporalmente. Empujé la pesada puerta de madera y entré, dejando atrás el rugido del viento y el eco de las calles vacías. Dentro, la capilla estaba en silencio, una paz tensa que solo acentuaba el caos que se desataba afuera.
Me arrodillé en el altar, el Evangelio aún en mis manos. Mis dedos se deslizaban sobre la portada desgastada mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que Caracciolo había dicho. Jesús sabía que estos seres antiguos aún existen y que, en algún momento, regresarían. Pero justo cuando mis dedos estaban a punto de abrir el libro nuevamente, un rugido detrás de mí me hizo saltar. Me levanté de un golpe y mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, sentí la presencia antes de verla. Sabía que no estaba solo. Al girarme, vi una figura alta y encapuchada parada en la entrada de la capilla. No se movía, pero su sola presencia llenaba el espacio de una energía abrumadora. Era como si la sombra misma hubiera cobrado vida. Te lo advertimos, dijo la figura, su voz resonando en el pequeño espacio como un eco lejano. No puedes detener lo que ha comenzado. Sentí que mi sangre se congelaba. El miedo me invadió, pero había algo más profundo dentro de mí, una fuerza que no había sentido antes. Sabía que no podía rendirme. El Evangelio en mis manos era la clave, lo sabía, pero ¿cómo? Jesús lo selló por una razón, respondí, intentando mantener mi voz firme. Ustedes no deberían estar aquí. La figura encapuchada avanzó lentamente hacia mí, su sombra pareciendo alargarse con cada paso. El tiempo de los hombres está llegando a su fin. Los sellos se están rompiendo, y cuando caiga el último, el mundo tal como lo conoces desaparecerá. Sus palabras resonaron en mi mente y de repente lo comprendí. El Evangelio no era solo una advertencia, era una guía. Jesús había dejado pistas sobre cómo mantener a esos seres sellados, cómo evitar que reclamaran el poder que una vez poseyeron. Con las manos temblorosas abrí el libro y comencé a leer en voz alta, las palabras fluyendo como un río antiguo que había estado esperando ser liberado. El latín antiguo resonaba en la capilla y con cada palabra sentía que la atmósfera cambiaba. La sombra que me acechaba pareció detenerse, como si las palabras que estuviera pronunciando tuvieran un poder que no comprendía del todo. El rugido en el cielo se intensificó, pero esta vez no era solo el sonido del caos. Sentí algo más, una respuesta, una resistencia. Las palabras del Evangelio estaban haciendo algo, pero no podía detenerme. Tenía que continuar. Por el poder que me fue dado, por la luz que nos guía, ordeno que el sello final se mantenga intacto. Recité, mis manos aferrándose al libro mientras las páginas parecían brillar con una luz propia. La sombra avanzó nuevamente, pero esta vez no era tan fuerte. Las palabras del Evangelio la mantenían a raya y aunque mi corazón latía con fuerza, sentí que tenía el control, al menos por el momento. El viento afuera se agitaba con más fuerza y los relámpagos cruzaban el cielo. Sabía que el tiempo se estaba agotando. La batalla por el destino de la humanidad se estaba librando y yo, un simple investigador, me encontraba en el centro de esa tormenta. La capilla temblaba y cada palabra que pronunciaba desde el Evangelio prohibido parecía resonar en todo el espacio, como si las mismas paredes respondieran al poder del contenido de ese antiguo texto. Afuera, el cielo se partía con estruendos relámpagos, iluminando brevemente la figura encapuchada que se detenía cada vez que recitaba una nueva frase, pero la oscuridad que emanaba de su cuerpo era densa y persistente. Sabía que no podía contenerla por mucho tiempo. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando recordar todas las advertencias que había leído en los textos de Caracciolo. Recordé sus palabras, pero no había entendido completamente a qué se refería, de qué sacrificio hablaba y cómo podría yo, un hombre común, detener algo tan antiguo y poderoso. Mientras los ecos de mis pensamientos resonaban en mi cabeza, el libro comenzó a temblar en mis manos. Las palabras en el Evangelio se volvieron más claras y como si el texto se hubiera activado, revelando algo que antes no estaba allí.
Sabía que estaba a punto de descubrir el secreto final, el último acto necesario para sellar a esos seres antiguos. Pero entonces la figura encapuchada habló de nuevo, su voz más profunda, más amenazante. No puedes detenernos, ni siquiera con ese libro. El sacrificio es inevitable. Sentí el peso de su afirmación, pero no podía dejar que el miedo me consumiera. Si había un sacrificio que debía hacerse, debía ser por el bien de la humanidad. Las advertencias de Jesús estaban claras. El sacrificio final debía sellar a esos seres para siempre. Pero, ¿quién o qué debía ser sacrificado? El rugido del viento alcanzó un punto culminante y los muros de la capilla comenzaron a agrietarse como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Tenía que actuar rápido, el tiempo se estaba agotando. Mis ojos se fijaron en una frase en latín que brillaba en la página frente a mí. El sacrificio del portador es el último sello. El impacto de esas palabras me golpeó como un puño en el estómago. El sacrificio final no era algo externo, era yo. Yo era el portador del Evangelio y el sello no se mantendría a menos que entregara mi vida para sellar a esos seres antiguos. Jesús había dejado claro en los Evangelios prohibidos que el sacrificio debía ser personal, el acto último de protección para la humanidad. Miré al libro, luego a la figura encapuchada que seguía avanzando hacia mí. Sentí el frío de su poder oscurecer en el aire, pero ya no tenía miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Levanté el Evangelio por encima de mi cabeza, mis manos temblando por la intensidad del momento. El viento dentro de la capilla alcanzó una fuerza descomunal y las paredes empezaron a desprenderse. La figura encapuchada estaba a solo unos pasos de mí, pero ya no me importaba. El sacrificio debía hacerse y estaba dispuesto a pagar el precio. Por el poder de este sello ofrezco mi vida, grité, mi voz apenas resonando por encima del estruendo. Que el sacrificio del portador mantenga el sello cerrado para siempre. En ese instante, el libro brilló con una luz cegadora. Sentí una ráfaga de calor recorrer mi cuerpo y luego todo se volvió en silencio. Las sombras retrocedieron, el refugio en el cielo se apagó y la figura encapuchada se desvaneció en la oscuridad. La capilla estaba en ruinas, pero el poder que había sentido antes ya no estaba. Había cumplido con mi destino. Desperté en un lugar que no conocía, un espacio bañado en luz donde el tiempo no parecía tener sentido. Sentía paz, una calma que nunca antes había experimentado. Sabía que mi sacrificio había sellado a esos seres antiguos una vez más. El mundo, aunque nunca sabría lo que realmente habría sucedido, seguiría adelante. El Evangelio que había llevado, las advertencias que contenía, ahora estaban enterradas junto con mi vida. Los seres antiguos habían sido detenidos, pero el precio había sido alto. Mis pensamientos volaron a las advertencias de Caracciolo y a las verdades que había descubierto en Roma. La historia de Jesús, de su sacrificio por la humanidad, era mucho más profunda de lo que nadie podría imaginar. Y aunque yo había dado mi vida para mantener ese secreto, sabía que la humanidad nunca estaría completamente segura. Los sellos podían volver a romperse de nuevo. El ciclo del sacrificio continuaría, pero por ahora el mundo estaba a salvo. Queridos oyentes de La Órbita, ya se han abierto las votaciones para los premios iVoox 2024. Vota a tus podcasts favoritos y ayúdales a ganar. Si te gusta La Órbita, puedes darle tu voto clicando en el enlace que aparece en la descripción del podcast y así estarás ayudando a que el programa siga creciendo. Puedes votar a tantos como quieras hasta el 3 de noviembre.
Los evangelios ocultos del Vaticano representan uno de los misterios más profundos y oscuros de la historia del cristianismo. Custodiados celosamente durante siglos, estos textos no solo desafían las narrativas oficiales de la Iglesia Católica, sino que también contienen revelaciones que podrían alterar la estructura misma de nuestra realidad. A lo largo de la historia, la Iglesia ha basado su poder en la certeza doctrinal y en la perseveración de las enseñanzas de Jesús, tal como se presentan en los evangelios canónicos. Sin embargo, los evangelios ocultos plantean una realidad diferente, una historia en la que Jesús no era solo un salvador, sino un protector de la humanidad frente a fuerzas cósmicas más antiguas y poderosas de lo que jamás podríamos imaginar. Estos textos prohibidos sugieren que el mundo no solo es un testigo de un conflicto entre el bien y el mal, tal y como lo conocemos, sino que es una parte de un juego mucho más grande, en el que seres antiguos y olvidados por la mayoría están involucrados en la creación y el destino de la humanidad. Los evangelios ocultos insinúan que Jesús conocía esas fuerzas y que su verdadero sacrificio no fue solo para redimir las almas de los hombres, sino para sellar un poder oscuro que podría amanecer con destruir todo lo que conocemos. Las advertencias de estos evangelios sobre el regreso de los seres antiguos y el deterioro de los sellos que los mantienen atrapados son quizás los aspectos más aterradores de los textos. ¿Qué sucede si esos sellos finalmente se rompen? ¿Estamos al borde de un apocalipsis que la humanidad no puede detener? La Iglesia, al mantener estos evangelios bajo llave, parece estar actuando no solo para preservar su poder, sino para proteger al mundo de una verdad que podría ser demasiado peligrosa de conocer. El hecho de que estos textos permanezcan ocultos en los archivos secretos del Vaticano genera un aura de misterio alrededor de los guardianes de estos documentos. Los intentos para acceder a estos evangelios han sido constantemente bloqueados y los pocos que han tenido la oportunidad de vislumbrar su contenido han quedado marcados por lo que vieron. Pero a pesar de estos esfuerzos, la verdad siempre parece tener una forma de salir a la luz. En última instancia, los evangelios ocultos presentan mucho más que simples documentos prohibidos. Son la prueba de que la historia que conocemos es solo una parte de un relato mucho más vasto. Un relato en el que los hombres son peores en un juego de poder que se remonta a los albores del tiempo. Mientras estos textos permanezcan en las sombras, el mundo seguirá avanzando sin conocer los peligros que acechan bajo la superficie. Pero si algún día estos textos son revelados, es probable que la humanidad deba enfrentarse a una verdad aterradora sobre su creación, su destino y los poderes que realmente controlan su existencia. El sacrificio de Jesús, según los evangelios ocultos, fue un acto de contención, una barrera para proteger al mundo de una fuerza que no puede ser controlada. Y aunque su advertencia ha permanecido sellada durante siglos, la pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿estamos preparados para enfrentar lo que vendrá si esos sellos finalmente se rompen? Agradecemos sinceramente a todos ustedes, los oyentes de La Órbita, por acompañarnos en este sueño por recorrer el misterio y la historia. Esperamos les haya gustado el programa de hoy con estas recreaciones que hemos preparado para ustedes y nos vemos el sábado que viene con muchos más misterios. Misterios que intentaremos traerles para que estén informados de lo de antes y de lo de ahora. Para curiosos, investigadores, jóvenes meticulosos o simplemente para un rato. Feliz noche de sábado y feliz semana. Muchas gracias por escuchar La Órbita. No te pierdas ni un solo episodio de La Órbita. Todos los sábados a las 11 de la noche, 1 hora menos en Canarias, en iVoox. La Órbita, un programa producido por Fernando Fernández.